Del cine. Ven y vive una experiencia cinematográfica. Los mejores productos a base de café y la más deliciosa gastronomía en Café Premier. Un café de película. Te esperamos en la calle Sexta, número 1442, segundo piso, en Circasia, Quindío. Premier, un sitio inolvidable. Premier, tú siempre serás el mejor. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. A partir de este momento, las conexiones a Internet aumentan. Este es un enlace Alianza de Medios Virtuales Genvi con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Simulacro. Es un mensaje de alerta de la corporación GDMA. Se ha reportado en las calles que entidades que no pertenecen a este plano están invadiendo hogares y cada uno de los lugares oscuros y recónditos de nuestro país. Busquen refugio con sus seres amados y eviten a toda costa que el mal entre en su hogar. Pónganse cómodos y prepárense, porque la señal del misterio llega a través de plusmasradio.com para darles a ustedes una guía de cómo enfrentar a estas entidades. Somos Corporación GDMA, en búsqueda de no asustar, sino informar. Ritos del más allá. En vivo. Un cordial saludo, queridos mortales. El día de hoy, como cada miércoles y jueves, estamos reunidos en este espacio donde el misterio se lleva siempre por el camino de la información. Asustar no nos interesa a ciencia cierta. Hacerles que ustedes crean lo que nosotros decimos tampoco. Pero sí, buscamos que ustedes comprendan un poco de este mundo paranormal que cada vez se entrecruza más con nuestro mundo terrenal. Les damos un cordial saludo y la bienvenida muy especial a todos aquellos que se comunican con nosotros y se contactan y se conectan a través de los diferentes medios. Recuerden que el día de hoy estamos a través de www.plusmasradio.com, portalfusión.tk, igualmente a través de la emisora local Latina Estéreo 98.1 FM. No recuerden también que nos pueden ver
a través del Facebook de Plus Más Radio, a través del Facebook de nuestra página oficial o nuestra página oficial de Facebook de Gritos del Más Allá, donde pueden encontrar el enlace para verlo a través de nuestro WhatsApp en las historias. Les repito el número 302-636-8920. Lo pueden encontrar en las historias o nos escriben y directamente les enviamos el link. A través de las diferentes plataformas ya habrán visto circulando lo que es la imagen del tema del día de hoy. Y es que es un encuentro en el cual buscamos que todos ustedes no solamente comprendan que hay lugares que abarcan este mundo paranormal, sino que también se encuentran muchos de ellos a los cuales hay que echarles, como se diría coloquialmente, un ojo. Le damos un cordial saludo a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo de Gritos del Más Allá. Un saludo muy especial para nuestro compañero Arlex Parra, quien el día de hoy nos acompaña desde el máster. Igualmente saludamos a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias, quien, desde el municipio de Circasia nos acompaña en estas transmisiones de Gritos del Más Allá. Muy buenas noches, Arlex. Muy buenas noches a todos a través de Gritos del Más Allá. En esta noche de miércoles, una noche más donde estamos llevando buenas historias. Ayer estuvimos en televisión y hoy estamos a través de radio durante una hora para llevarles toda la información y todas las historias que los oyentes, que los libros, que las narraciones, que cada una de las personas en este mundo y en el otro nos dejan para que las contemos, las visibilicemos, las narremos y las entreguemos para que ustedes tengan esa claridad mental de todo lo que pasa en el mundo espiritual, extrasensorial y el mundo que no podemos entender, pero lo tratamos de comprender de la mejor manera. Claro que sí, igualmente le damos un saludo a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y a toda nuestra querida audiencia que nos está escuchando a través de este gran programa radial, y a todos. Hoy sí, como usted dice, un tema muy interesante, y eso sí, más que todo, de prevención. Claro que sí, hay que tener cuidado porque estos lugares, incluso Arlex y oyentes, algunos de ellos la gente no los conoce realmente, y esto es la causa de que muchos de ellos también tengan sus historias y, como se diría directamente, sus víctimas. El día de hoy, lugares malditos, y como ya lo lograron ver en nuestra pieza publicitaria del programa, tenemos unas cuantas comillas, porque incluso, a pesar de que el tema principal es los lugares malditos, también hablaremos un poco de estos lugares sagrados que Arlex, Hugo y todos nuestros compañeros de Gritos del Más Allá ya hemos hablado en algún programa anterior, pero que es bueno citar en este, aprovechando también de que estamos en la 6ª temporada y esto mismo nos permite traerles a ustedes este contenido que es del interés de absolutamente todos. Gritos del Más Allá. Bueno, Arlex, ¿qué sabemos sobre los lugares malditos? Bueno, tenemos espacios en muchos lugares de nuestras geografías a nivel internacional. Tenemos espacios que muchas veces tienen esa sensación de una energía que no es de ese lugar, que tiene una sensación de ese espacio que uno no quiere visitar o que simplemente cuando uno llega queda atrapado por el magnetismo de ese mismo espacio. A veces no conocemos la situación de los lugares y muchas veces pensamos que es un lugar simplemente que tiene de pronto su momento energético mal ubicado, pero en realidad tenemos lugares que su presencia genera simplemente un disturbio en esa fuerza, en esa energía,
y pues ahí tenemos esos lugares que llamamos muchas veces malditos, que algunas veces es simplemente una reunión de energías cruzadas que permiten que haya caos, esa energía del caos que se ve también en diferentes lugares, que desata también esos sentimientos, y si estamos en baja vibración pues nos puede llevar a momentos de desesperación y de locura. Claro que sí, esto citando algo muy importante, y es que muchos de los lugares malditos que vamos a tratar el día de hoy se generan por esto, ¿no? Por lugares con una vibración muy baja. El tema de hablarlo como vibración hace referencia a lugares que en muchas ocasiones sufrieron episodios muy fuertes de algún tipo de actividad. Vamos a irnos directamente por temas de sufrimiento, de muerte, de una manera, digamos, no muy bonita. Entonces quedan estos remanentes en el mismo lugar y permiten que queden estas historias, que queden estas manifestaciones en estos lugares, dándole su atributo como lugares malditos. Lo tenemos en diferentes lugares, no solamente en Estados Unidos, en Rusia, bueno, en todo el país, y bueno, también lo tenemos en todo el mundo, Arlex. No solamente es de Colombia, no solamente es de Latinoamérica, de Europa, no. En todo el mundo se encuentran estos relatos. Claro. Eso sí, hay lugares que tienen mayor afluencia de los mismos, pero también hace falta ver sus historias. Colombia de por sí es un país que sus inicios fueron muy salvajes, muy agresivos, pero a ponerlo a comparación con otros lugares nos damos cuenta que incluso fue un poco más pacífico de lo que podemos encontrar en lugares donde hay más afluencia de estos sitios. Para entrar en contexto, lugares malditos hacen referencia a, primero, lugares donde se manifiestan actividades paranormales muy fuertes, como el Amityville, que es una que todos ustedes han de haber escuchado, y si no, ya en un momento les daremos el contexto. Sí, igualmente lo tenemos como en lugares del bosque Aokigahara, en este lugar llamado el bosque de los suicidas, en el cual pues encontramos cosas muy interesantes realmente. Lo tenemos también aquí, vámonos de una del Quindío, o bueno, el eje cafetero, con Peñas Blancas. Igualmente lo tenemos con el Salto de Tequendama, que ya no es del Quindío, es de Colombia, pero por allá San Antonio de Tequendama, justamente antes, y es bajando hacia Soacha, va a salir de allá para Soacha hacia el municipio de San Antonio de Tequendama. En esa popular carretera queda justamente la hermosa vista del Salto de Tequendama. Del Tequendama. También tenemos lugares como la esquina del Aguacate, que es más cercana. También tenemos, bueno, muchos espacios que... La curva de los quemados, en Circasia. Y no solamente eso, la discoteca de Armenia, donde, bueno, hay unos relatos interesantes, aunque esta la vamos a obviar el día de hoy porque, de hecho, su inicio es más como una leyenda, porque se conoce de cierta manera que parte fue una estrategia publicitaria, Arlex. Entonces esta la dejaremos más como para leyendas del Quindío. Es así como damos apertura al tema de lugares malditos. Claro que sí. Bueno, Hugo, ilústranos un poco con estos. Bueno, vámonos con el primer lugar maldito. Y justamente, ¿ustedes qué harían? Sí, pues por lo regular, cuando uno dice isla, quiere uno ir como a descansar, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo le parece que, si hablamos ya del tema paranormal, a quién le gustaría ir a la isla Gorgona? La isla Gorgona, una de las que fue las prisiones más grandes, o bueno, en su tiempo, y además de eso, una de las más despiadadas. Exacto, más o menos como casi el modelo, como una inspiración de la cárcel de Alcatraz. Pero estuvo abandonado hasta 1959. En 1960 el presidente colombiano Lleras Camargo, inspirado en otros terribles recintos como el Alcatraz, decidió convertir la isla en una prisión. Justamente quedaba muy buena porque la isla queda en el Pacífico, bastante alejada de tierra. Rodeada de mar, sí. Rodeada de mar, justamente, además de que tenía... Acá dice que prácticamente los prisioneros más terribles de Colombia y asesinos violadores entraban a esa isla y hasta incluso implicaba tener una sentencia de muerte.
Las condiciones inhumanas por las cuales pasaron estos presos eran terribles. Dormían en camas de madera. Imagínense, dormían en camas de madera, sin colchón o almohadas, y constantemente se veían enfrentar a animales venenosos que, como serpientes, y podían atacarles en cualquier momento. O sea, no había una protección para ellos como tal. Claro, el hábitat de este lugar era muy hostil. Y bueno, para ponerlos en contexto, aquellos que no la conozcan, era un lugar casi inhumano donde se trataban a los presos. Obviamente sí tenía sus restricciones, pero muchas de las personas incluso escapaban para huir de este lugar y se tiraban al mar. Y lo peor de todo es que si se tiraban al mar, justamente estaba rodeado por tiburones. Por tiburones. Era, mejor dicho, una prisión de no salir. Y casi no tenían ni siquiera la forma de tener una balsa para poder escapar. Hay muchos datos de gente que murió en el mismo. Obviamente los datos siempre serán cuestión de reservados porque el número no se encuentra, pero lo que sí queda, sin duda, es toda esa tristeza, esa ira, ese miedo impregnado no solamente en las paredes donde quedaba, sino en toda la isla. Es más, dice aquí que en 1984 el ministro de Justicia de ese entonces, Rodrigo Lara Bonilla, promovió la iniciativa de tumbar el lugar. Desde ese entonces los fenómenos paranormales han empezado a ocurrir en ese lugar. Ojo la fecha, 1984. Sí. Los rumores hablan de que se aparecen sombras sin ninguna explicación, sonidos extraños, de sensación de pesadumbre que rodea a las personas que visitan los alrededores de la cárcel. Una pregunta para todos. ¿Es posible visitar Gorgona? Sí, pero pues teniendo guías especializados para poder recorrer lo que queda de la prisión. ¿Cómo se puede llegar a Gorgona? Pues dicen que solamente se puede llegar a la isla Gorgona desde el municipio de Guapí. La primera forma de llegar al municipio de Guapí es que uno llegue a la parte del municipio del departamento del Cauca y se demora en una lancha aproximadamente a llegar a la isla casi 1 hora y media de estar en la isla. Ojo, y también hay que entender que las restricciones no es por la actividad paranormal, sino porque en este lugar hay muchas especies de serpientes. Sí, señor. Las cuales obviamente la mayoría son venenosas y por eso se necesita el guía para evitar este tipo de ataques. Bueno, si uno va a ir por allá es mejor ir recomendado con mucha seguridad. Bueno, hablamos de la curva de los quemados y me acaban de escribir Argenis Arango y Yuri Yepes con historia. Entonces de una vez más despachar porque tener a la gente conectada y que nos escriba pues es muy importante para nosotros. Claro que sí. Yuri Yepes dice lo siguiente: mi papá cuenta que ahí asusta, que vio un hombre que sale de la cañada con un costal al hombro, un hombre grande en cabeza y sale hacia la cristalina. Él ha sido trabajador de la finca y siempre pasaba por ese sitio a la madrugada, hablando de la curva de los quemados. Y también dice Argenis Arango, dice lo siguiente: les cuento que eso hace más de 31 años, yo pasaba por el lugar, venía a Montenegro y casa cuando vimos mucha gente sin saber lo que había pasado. Y aceleramos y vimos cómo sacaban los cuerpos totalmente calcinados. Fue algo que me impactó muchísimo. Desde ese entonces ha pasado por el lugar muchas veces en la noche y siempre me acuerdo y miro hacia el sitio donde ocurrió el siniestro, pero jamás he visto nada. Pero es que en ese lugar han pasado muchas cosas, han dejado cuerpos calcinados antes de ese suceso y otros cuerpos asesinados de diferentes formas. Claro, hace muchos años ya, pero yo jamás he visto nada en la noche. Tal vez otras personas sí hayan visto algo. Claro, y entender que se volvió un foco de accidentes. No, y de muertos. Sí, y de ahí muertos. Tiraban muertos de antes de que se estrellara, porque de hecho ahí se estrelló una avioneta. Esa era la primera historia. Esa es la primera historia que contiene, pero antes de esa primera historia ya tiraban muertos calcinados ahí, o sea que ahí hay una... Empezó como primero y luego fue la avioneta y luego empezaron a seguir. No, pero primero de eso tiraron muertos ahí porque la misma historia de la gente que nos escribe, nos la cuentan, entonces, o sea, pasó como que... Sí, de hecho, ese era el botadero municipal de los muñecos, por decirlo de alguna manera. De una manera desagradable, pero es así. Sí, señor. Y sin duda esto también genera que sea un lugar en el cual se atraen muchas cosas no muy bonitas. Me escribe Oscar, Iván López dice lo siguiente: dice que antes de estrellarse soltaron un motín con mucho dinero y un labriego de la zona se lo encontró y jamás se volvió a saber del señor. O sea que mire que ese sitio peculiarmente tiene muchas historias. Muchas historias, de hecho una historia muy larga, una historia con diferentes situaciones, de hecho muchas de ellas tienen que ver con infortunio, con pérdida de vida, entonces es una energía que podría ser un sitio maldito. Podría ser un sitio maldito porque también se encuentran temas de pactos en este lugar.
Hay que entender que es un lugar, bueno, para aquellos que no son del Quindío, que tenemos muchos que se conectan a esta hora que no son del Quindío, la Vuelta de los Quemados es la conexión entre un pueblo chiquito, con otro pueblo que es Montenegro, pero más cercanamente a unas cuantas veredas de la misma. Vereda Versalles y Cristalina. Que estas dos veredas también tienen sus historias. Sí. Sus historias muy interesantes con Trágicas. los temas paranormales, y que además de eso todavía tienen repercusión en los locales, y no solamente en los locales, sino también en, digamos, la energía de estos lugares, en esta sensación de no sentirse seguros, que algo los sigue, bueno, muchas cosas que sin duda es un detalle muy importante a la hora de tener cuando nos damos cuenta que son lugares que pueden contener o poseer algún tipo de actividad paranormal. Es más, yo me acuerdo las veces que a veces liberaba cuando estaba con los compañeros, hacíamos liberación de abejas o de avispas, el término Melinae y Avispidae, ahí en esa zona boscosa. Sí. Una vez me acuerdo que noté que habían unas velas, un residuo de velas, justamente por allá para abajo. Y menos mal estamos liberando por allá unas avispas, porque me acuerdo que lo vi fue cuando estamos liberando unas avispas por ese sector. Y vi justamente el rastro de las velas en esa misma esquina, y es justamente cuando se va a dar la vuelta. Ahí, justamente cuando uno va cogiendo la curva. Si uno va en carro, uno nota ahí. Pero justamente están los residuos de eso, de las velas. Pero yo noté que es como si hubieran hecho una quema controlada. Pero es que noté justamente la cera que se ve ahí. Menos mal no se me ocurrió a mí topar nada, porque yo dije, de pronto está con energía, porque eso sí. Luego sí me acuerdo que le dije al compañero con el que estaba, le dije, no vaya a pisar esa zona por ahí. Y él, es que porque yo, no, es que ahí le dije como que había una mierda de algo. Sí. Le dije así, porque me tocaba que decir eso, pero decidí no. Para evitar la curiosidad. Es que porque sin duda es algo que siempre hemos hablado, Arlex. Sí. Es un lugar que, gracias a su gran condensación de energía no muy bonita, Sí. se utiliza para hacer puentes directos con algunas otras cosas. Incluso se utiliza para ir a dejar cosas que se han hecho. Y es un lugar que sin duda, a la hora que usted pase, de día o de noche, siempre va a sentir algo ahí. Es un lugar que sin duda ya ha quedado tan manchado por diferentes episodios trágicos, episodios de violencia, bueno, de tantas cosas, que es un lugar que incluso pasar ya genera su repercusión en nuestro escudo natural. Es algo que hay que tener en cuenta ahí. Y ojo, con estas otras historias hay muchas. De hecho, yo comenté una en una ocasión, con Hugo tuvimos una en otra ocasión. Sí. Y bueno, hay muchas historias las que se encuentran en este lugar. No solamente avistamientos de sombras, sino también de criaturas, ruidos. De hecho, tenemos la historia de un compañero que iba con nosotros a guitarra, que era la de Hashtag, que él en una de las ocasiones, por bobear, salió y dijo, voy a ir y voy a regresar. Fue y regresó, pero regresó temblando. Según él, cuando llegó ahí, obviamente pues nosotros lo acompañamos hasta cierta parte, no bajamos hasta la curva, sino que él directamente bajó solo. Ojo, no era de noche. No era de noche. Era como en la tarde, tipo 2 de la tarde. Exacto. Eso fue cuando salimos de justamente en diciembre de unas serenatas que tuvimos. De unas serenatas. De acuerdo. Él bajó hasta la curva y se metió en la parte frondosa donde hay mucho maleza y todo esto. Y él dice, cuando volvió, dijo que había visto algo que él no reconocía, que era como un perro muy peludo, pero que la cara la tenía desfigurada. Y de hecho, el avistamiento de ese tipo de animal o de ese tipo de ser se ha reportado en muchas ocasiones. De hecho, Hashtag en ese entonces no lo sabía. A raíz de lo que le pasó a él empezamos a indagar y nos dimos cuenta que mucha gente reportaba un animal que era como un perro con una cara desfigurada y que arrastraba algo que deambulaba por este sector. Para que la gente se dé un poquito de contexto, muy parecido a los perros de Resident Evil, de huésped maldito, que la cara se les ve desfigurada. Desfigurada. Perros, sí. Bueno, pues aquí dentro de las historias me manda un amigo desde el municipio de Génova que ellos tienen una iniciativa, es una iniciativa muy interesante, no sabía que existía, bueno, me lo escribe el señor Gonzalo López, me comenta lo siguiente, dice, hay un grupo de jóvenes emprendedores en el Quindío
en conjunto con unos expertos de temas nacionales en las cosas paranormales, Sí. Iniciaron un proyecto llamado Turismo Paranormal en el departamento y hicieron un lugar que se llama Villa del Miedo. Entonces es una cosa muy interesante. Dicen que ellos estudiaron una casa, ¿sí? Hicieron un estudio previo y determinaron que hay una presencia de varias energías. Incluso en los recorridos que se han realizado pasan a algunas personas que pueden detectar presencia, que escuchan sonidos, que sienten ese tipo de energía extraña. Entonces es interesante, lo montaron en el municipio de Génova, Quindío. Entonces es una experiencia que no sabía, que no conocía. Entonces hay que ir también mirando todos los aspectos aquí. Uno de nuestros amigos nos lo escribe y es una nota también que nos mandaron para que lo tuviéramos en cuenta. Entonces la gente está participando y eso nos parece muy interesante. Del tema del Quindío, que no pensé que fuéramos a empezar a descubrir tanta cosa. Nosotros teníamos unos cuantos referenciados, Claro, pero sí. hay muchos más. Con eso también encontramos a Os Vázquez, que es una persona que hace expediciones paranormales, que es del Quindío, pero hace las expediciones en todo lugar de Colombia. Y bueno, sin duda este medio, o bueno, este programa paranormal no solamente busca que ustedes se informen, sino que también encuentren otras personas a las cuales les sirvan como apoyo para esta información. Importante recalcar también que tenemos micrófonos abiertos si alguien desea venir a contar su historia, a contar, como en este caso, el emprendimiento que tienen a raíz de algo paranormal, obviamente siempre desde la perspectiva de informar y no asustar. Eso lo mantenemos siempre muy a raya. Los micrófonos están abiertos. Claro que sí. Seguimos con este recorrido por lugares malditos. Ya nos contaron de ciertos espacios, de ciertas energías que consideramos malditos. Recuerden que en la pieza gráfica de hoy hablamos de un entre comillas, porque no sabemos si son lugares contaminados, simplemente son lugares que tienen esa energía tan densa que ya se volvieron simplemente, digamos, inexplicables. Tenemos un lugar, por ejemplo, como el Bosque de Breme, con el libro de aquel duende. Del Duende Hurtado. Del Duende Hurtado, exactamente. Entonces, mire que hay historias que todavía existen y permanecen digamos, en la experiencia de muchos. De hecho, yo he entrado al Bosque de Bremen y sí se sienten unas energías muy pesadas en ciertos sectores del bosque, no en todo, porque yo he recorrido gran parte del bosque, pero hay lugares donde uno se siente como medio perdido, como medio desubicado, como que usted se siente como medio aterrorizado, que siente que lo vigilan, que siente que lo persiguen, y no es miedo o sea, pues uno ya... Porque incluso ocurre a personas que no conocen la historia. Exacto, y cuando yo entré las primeras veces yo no tenía ni idea del Duende Hurtado. Yo me vine a dar cuenta mucho después de la historia y de lo del libro y bueno, de todo este tipo de cosas. Entonces, también esa energía se va condensando en esos sitios y va generando que estas situaciones. Lo mismo que pasa con el bosque en Japón. El Aokigahara. Que es un bosque definitivamente que no es nada bueno para la gente. De hecho, creo que habían hecho una atracción de Disney o de entretenimiento muy cerca de eso, y de hecho también está abandonado por el contexto de lo que genera el bosque alrededor. Entonces mire que los sucesos no solamente son paranormales, sino que son sucesos históricos que se van digamos entregando en una línea de tiempo y que debemos conocer para aquellos que somos apasionados en cuanto a las cosas paranormales. Claro que sí. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con este tema del día de hoy, que es lugares malditos. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos.
IDE Hogar. La restauración es un arte. En IDE Hogar es una realidad. Los muebles hacen parte del hogar. Nuestra empresa los protege y restaura. Piense en economía, en comodidad y belleza. Nosotros pensamos en medio ambiente y bienestar. IDE Hogar. Restauración y embellecimiento de muebles. Contacto 310-305-4471. Cuando pasa algo bueno, hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo, hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Power Clean. Empresa comprometida con el medio ambiente y su presupuesto. Power Clean Car. Productos para el embellecimiento y protección de su vehículo y muebles. Lavado en seco y porcelanizador para la parte exterior. Lavado en seco de motor. Restaurador de partes. Lavado en seco para tapicería de tela y cuero. Brillantax. Contacto 310-305-4471. En el parque principal de Circasia está el Museo del Cine. Ven y vive una experiencia cinematográfica, los mejores productos a base de café y la más deliciosa gastronomía en Café Premier. Un café de película. Te esperamos en la calle Sexta, número 1442, segundo piso, en Circasia, Quindío. Premier, un sitio inolvidable. Premier, tú siempre serás el mejor. Red Empresarial Genvi. Estrategia comercial que busca el desarrollo y fortalecimiento a través del encadenamiento empresarial integrado a una gran y novedosa plataforma comunicacional en radio, televisión y prensa. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Contacto 316-657-8466. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. Gritos del más allá. En vivo. Continuamos en Gritos del Más Allá, un encuentro cada miércoles y jueves en el cual buscamos que ustedes se informen sobre temas paranormales, en los cuales también buscamos que ustedes tengan un medio en el cual consultar y encontrar de una forma verídica, o por lo menos lo que nos permita entender de este mundo. El día de hoy, hablando de lugares malditos, hablamos de uno en el inicio, de la isla Gorgona. Estábamos hablando igualmente de la Vuelta de los Quemados. Esta queda específicamente en el Quindío, donde hay múltiples reportes, y tratamos el tema del bosque Aokigahara por encima antes de tratarlo. Pero hablando del mismo Arlex, por acá Marcelo, quien es alguien que participa activamente, nos envía un poquito de información, o bueno, mucha información acerca del bosque Aokigahara. Escuchemos. Qué bueno lo que están hablando, ¿no? Me puntualizo en principio en el bosque de Okigahara, en Japón.
El bosque de Okirahara, según la tradición y la creencia japonesa, vendría a ser un ikobuken. ¿Qué es un ikobuken? Un ikobuken es un lugar en donde muere una persona o varias personas y tardan en encontrarlas. Como se tardan en encontrar los cuerpos, el alma del cuerpo se va pudriendo junto con el cuerpo, no se va contaminando, pasando a ser un yurei. Después pasa a ser, con el tiempo, con la antigüedad, pasa a ser un yurei onryu, termina por ser un yurei kenryu. Inclusive en Japón hay una ley de alquileres que la inmobiliaria que alquile una locación que sea un ikobuken, donde haya muerto una persona y hayan tardado mucho en encontrarla, tiene que informarle al que va a alquilar que el lugar es un ikobuken y tiene que cobrarle la mitad del alquiler mensual y tienen que darle un obsequio cuando llega a la casa. Referido a los lugares malditos, ¿no? Que los hay, seguramente que los hay, ¿no? Pero a veces tenemos esta tendencia a confundir un lugar maldito con un lugar donde hay mucha supervivencia de conciencia, ¿no? ¿Qué es la supervivencia de conciencia? Todos hablamos siempre de un poltergeist, de un fantasma, ¿no? Pero ¿por qué actúa un poltergeist o un fantasma? Porque cuando morimos tiene que sobrevivir la conciencia, porque en la vida, ¿qué es lo que nos mueve? La conciencia. ¿Y qué mueve nuestro espíritu? ¿Qué mueve nuestra alma, nuestro cuerpo en esta tierra? La conciencia. Por ende, yo creo que debe sobrevivir la conciencia para que ya sea un poltergeist o ya sea un fantasma pueda interactuar. Si no, sería algo deambulando sin sentido, porque no habría una supervivencia de conciencia y tampoco habría un recuerdo. Un recuerdo permanente, tipo cinta de Boedius, que es interminable, o una suerte de repetición de historia de Sísifo, condenados a repetir una y otra vez una misma acción. Hay muchos factores, a veces hay personas que, conociendo la historia de un lugar, se produce en la psiquis el fenómeno de apofenia, el sentirse observado, vigilado, que lo están mirando, que lo persiguen. ¿Pero por qué? Porque ya tienen un conocimiento del lugar. Ahora es algo distinto cuando la persona no tiene conocimiento del lugar y pasa algo, ¿no? Pero también esto puede estar supeditado a un decreto voluntario o un decreto involuntario. Puede que haya algún tipo de telergia, de energía, con supervivencia de conciencia, llámenlo fantasma o llámenlo poltergeist, que sea testimonial, ¿no? También que quiera decir algo, que quiera decir qué es lo que pasó ahí, o esté con ese rencor supeditado a los sentimientos que tuvo en vida y querer resarcir su sufrimiento o por lo menos comunicar qué es lo que pasó o los malos momentos que pasó él en el lugar. Bueno, ahí escuchábamos a Marcelo, que nos hablaba un poco del bosque Aokigahara, y de hecho este dato era uno de los que íbamos a entregar más adelante. Igualmente le agradecemos a Marcelo por esta información e igualmente, sí, lo que nos comentaba al final. Estos lugares suelen tener esas cualidades, Arlex, y sin duda muchos de ellos incluso se han inmortalizado o han tomado esa fama a raíz de este tipo de actividades que en muchas ocasiones se presentan porque, como nosotros llamaríamos, quedan reminentes que hacen parte de todo este caos que hubo en cierto momento en estos lugares. Sí, caos, energías que a veces uno no sabe cómo se distribuyen. Y bueno, pues muchas gracias también a la gente que nos aporta, nos escribe, nos deja todos esos lugares. Y bueno, por acá me mandaron lugares como la Candelaria, desde la ciudad de Bogotá. De hecho, yo tuve, cuando estábamos con los 40 principales en la ciudad de Bogotá, con Rafael, estábamos nosotros haciendo un en vivo de los 40 en Insomnia Paranormal, cuando eso existían pues los 40.
Yo estaba acompañante, de hecho no era de planta, sino estábamos de acompañante y pues era un invitado más en cuanto a estos temas paranormales. Y se nos apareció un ente, una chica, como hablábamos, muy parecido a lo que hablábamos ayer, con un vestido de época. No se le veían los pies, de hecho parecía que estuviese levitando. Y no tenía sombra. Y no tenía sombra por ningún lado. Obviamente pues usted sabe que por cuestiones de seguridad el programa no se puede hacer así como lo hacemos acá, que es casi a oscuritas. Digamos que manejando ese halo de misterio no hay así. Había unas muy buenas iluminaciones, unas buenas lámparas que nos permitían pues ver como las cosas. Pero de hecho donde ella se manifestó ni siquiera había buena luz, o sea, se veía una parte oscura, pero de todas formas fue muy evidente lo que se vio y de hecho muchos sintieron terror al ver ese tipo de cosas. Uno de los que era pues un parapsicólogo de los más renombrados en ese tiempo, el man que entró prácticamente en shock. Por la presencia, o sea que de todas formas son cosas. Y aquí me mandan la Candelaria y bueno, pues me cuentan que dentro de lo que me informan dicen que es un lugar que tiene más de 400 años, que todavía conserva su arquitectura colonial y es el hogar de varios lugares importantes en la capital. El barrio es conocido por haber sido el lugar donde Gonzalo Jiménez de Quesada, un conquistador español, fundó lo que posteriormente se convertiría en la ciudad de Bogotá. Sus casas guardan diseño colonial y una estética muy colorida y unos balcones que eran tradicionales en la arquitectura española que no encontrarás en otra parte de Bogotá. Aquí hubieron personajes históricos como el virrey Samano o el pintor más importante de Colombia, Gregorio Vázquez Arce y Ceballos. En la Candelaria hay construcciones que datan del siglos como el Teatro Colón, que fue fundado en el siglo XIX, o la iglesia de Nuestra Señora de las Aguas, la cual fue construida en 1657 y 1694. Lugares importantes para que reconozcan y puedan ir: el Museo del Oro, el Chorro de Quevedo, que de hecho de ahí estábamos nosotros haciendo la transmisión, que es como una especie de plazolética, y la Plaza Bolívar. Eso es como que, digamos, condensa todo lo que es Ciudad Antigua. De hecho, pues sabemos lo del Florero de Llorente, la Casa del Florero, son casas que tienen su energía y su historia principal. De hecho, en la plaza también existieron fusilamientos. Bueno, digamos que hay unos temas muy importantes. En la alcaldía de Bogotá hay unas mazmorras, de hecho está construido sobre unas mazmorras y la gente cuenta que allá es un lugar que mucha gente no quiere trabajar en las horas de la noche. O sea que mirando todos esos espacios que pueden ser muchas cosas, hay gente que está mejor dateada que nosotros y puede llamarlo simplemente energía que pasa, energía circunstancial, como la quieran llamar, sí, pero esos elementos y esos momentos de tortura, como en las mazmorras que hay en la alcaldía de Bogotá, pues generan ese tipo de miedos en muchos de los trabajadores. De hecho, en la alcaldía muchos salen a las 6 de la tarde para no trabajar en la noche. Sin duda es algo que queda ahí muy interesante y bueno, hace parte de muchas de las actividades que ocurren en lugares de este tipo. Lo último, sí. Este lugar es conocido por albergar varias casas malditas y de fantasmas que frecuentemente asustan a altas horas de la mañana, o sea, de la madrugada. Entonces, ojo con esto porque es bien interesante para uno ir a conocer estos lugares. Nos dicen de primera mano que hay una casa que se llama la Casa de José María Cordobés, en la calle 11 con carrera segunda. Está la Casa de Samano, que está en la carrera cuarta, número 1018. Eso ustedes lo pueden ubicar con Google Maps. Estas son direcciones exactas y extraídas de Google Maps. Y bueno, pues de la Casa de Samano dicen lo siguiente: según los rumores, en este lugar habita el espíritu de uno de los personajes históricos más aborrecidos de Colombia, el virrey Juan de Samano, durante el periodo en el cual el territorio de Colombia fue colonia española y aquí varios países latinoamericanos este señor gobernaba. El virrey Samano era conocido por ser un hombre autoritario, agresivo y que le gustaba escupir a las personas que le caían mal. Es recordado por haber sido y por haber ordenado la muerte de la heroína y prócer de la independencia, Policarpa Salabarrieta. Entonces, historias tiene este lugar para que ustedes también, si alguna vez llegan a tener un acceso a la ciudad de Bogotá, pues puedan ir a visitar este lugar.
Claro que sí, por acá nos hacen diferentes comentarios. Entre estos, el último que tenemos es de Rayo de la Luz Veloz. Nos dice: buenas noches, excelente transmisión, los felicito. Hace parte de todas estas personas que se unen a la transmisión del día de hoy, que bueno, ya en diferentes medios la tenemos. Claro que sí, les recuerdo, estamos en Plus Más Radio, portalfusión.tk, estamos en datoplus.com, la 98.1, un saludo cordial para la gente, el equipo de los 98.1 radio local que nos amplifica, y pues a toda esta gente maravillosa de los diferentes grupos del Facebook que están ahí pendientes, que siempre diferentes partes del mundo, que nos están comentando desde México, desde la Argentina, desde Chile, desde Ecuador, ya tenemos sintonía de Ecuador, y bueno, desde España. Entonces hay mucha gente que nos está escribiendo no solamente por el Facebook, sino que nos está escuchando por la señal, por la aplicación. Entonces a todos ellos agradecerles mucho, a aquellos que me escriben por el WhatsApp, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos nosotros en esta noche, 8:45. Claro que sí. Bueno, vámonos hablando de México. Tengo un lugar que se llama Tonina. Sí. Tonina, la ciudad maya de Tonina es el actual estado de México de Chiapas. Tiene 13 templos y 8 palacios. Allí se han dotado los últimos vestigios de la actividad de la civilización, con inscripciones y estelas que se remontan en el año de 1909. Imagínense cómo es de antiguo. Pero fue abandonada. No fue destruida, sino que fue abandonada por parte de los motivos del tiempo. Los motivos del tiempo, porque ahí no se encontraban más guerreros y siempre hubo como mucha guerra entre los guerreros de allá de ese estado y los conquistadores y que estaban ahí como de ese evento, y también de los cataclismos naturales que debían de haber pasado en esa época. Sí. No se sabe cuál fue, mejor dicho, el abandono literalmente de eso, pero se desconocen las razones exactas o por qué, mejor dicho, está abandonado. Lo que sí dicen es que aparece mucha actividad con relatos de seres fantasmales, o más que todo como sombras, como formas de guerra. Sin duda son cosas que quedan ahí, y que además de eso, la imponencia al estar al lado de este tipo de lugares, son lugares que su misma construcción generaron cierto esfuerzo, y que sin duda al estar al lado de ellos genera esa imponencia. Y por eso poníamos al inicio en nuestra pieza publicitaria malditos entre comillas, porque también nos damos el espacio para comentarles de lugares que no en su totalidad están malditos, pero que sí tienen ciertos digamos relatos, ciertos digamos historias que se han contado alrededor, tanto buenas como malas. Y es que, yendo a este último contexto que les doy, vamos a un lugar que Arlex conoce. Arlex tiene su historia ahí, y que bueno, ya muchas veces hemos tratado. Estamos hablando ni más ni menos que de Peñas Blancas, uno de los lugares que acá ya lo hemos repetido mucho en Gritos del Más Allá. Es de estos puntos cero, como se llaman, o puntos energéticamente positivos, en los cuales se vuelve muy interesante, y que también se vuelven lugares de mucho cuidado para evitar que estos puntos se destruyan. Algo teníamos muy similar, Arlex, con el Salto del Tequendama. Sí. Era un lugar en el cual la energía servía muchísimo, o sirve sirvió en su tiempo para hacer limpiezas, para deshacer algún tipo de trabajos. Eran lugares donde muchos de los, digamos, personas del tema iban a hacer sus reuniones. No, y chamanes y todo eso. Brujos, hechiceros, magos. O sea, es que el hecho de que existan en la literatura popular no quiere decir que no existan en la realidad, y muchas veces uno se limita o se cohíbe en nombrarlos, pero ellos existen. De todas formas, sí. hay digamos digamos que un ocultismo, hay unas energías, hay gente que quiere, como nosotros, mostrarle la verdad a las personas y contarle las historias que hay, y a veces recordarlas, porque muchas veces sabemos de esas historias, conocemos por los abuelos, por los hermanos, por los tíos, por los tatarabuelos. Eso se ha venido perdiendo, esa historia y esos mitos, esas leyendas, ese voz a voz, eso contar, hacer esos rituales para uno protegerse, tener los amuletos para uno protegerse, cargarse de energía,
Y ese tipo de situaciones purificar, limpiar las malas energías, las envidias, o sea, hay muchas cosas, trabajos de hechicería que son una cosa tremenda, mucha gente no cree, pero pues nosotros aquí podríamos decir que aquí hay un alto... Y hemos tenido personas, oyentes, que nos cuentan sus historias. Aquí hay un alto índice de hechicería, de maleficios, donde entierran cosas en los cementerios y generan que la gente prácticamente se seque, se enferme, se muera. De hecho, mucha gente se ha muerto por los maleficios en los cementerios, por la entrega de muertos y por esa relación que hay a través de esos espacios que... Trabajos no muy éticos. Exacto, y trabajos de magia negra, que eso es otro tema, que pues la magia no tiene color, pero sí tiene, pero bueno, cada uno tiene... La magia es magia, pero la intención es lo que cuenta. Exacto, es la intención. Entonces cada uno tiene su, digamos, su proyección de lo que hay. Y bueno, pues en cuanto a Peñas Blancas es un territorio en Calarcá, en el municipio de Calarcá, es un lugar que tiene muchas referencias, que tiene mucha historia, que tiene historia de los indios. De hecho, los indígenas, la parte indígena, tenemos un problema grande histórico acá, porque la parte indígena, la parte de los chamanes, la parte de los brujos de los espacios, mucha de esa historia fue totalmente borrada de la historia que tenemos a nivel Quindío, a nivel de nuestro territorio. Usted puede hablar con otros lugares, otras naciones, otros espacios, hasta en la misma Latinoamérica. Y eso es parte de la cultura, es sagrado. Exacto, usted puede encontrar en el Perú, por ejemplo, información de incas y un poquito más allá, pero usted aquí se tira a estos lados y usted no encuentra nada. O sea, prácticamente fuimos borrados de la historia, de los libros, y muchas de esas situaciones quedan incongruentes y no sabemos a dónde fue a parar toda esta información. Y sin duda algo que hacemos es tratar de recuperarla. Claro, eso es lo que estamos tratando. Y bueno, pues en el hecho de Peñas Blancas es un lugar que se dice que la montaña está cargada de oro. De hecho, los españoles no pudieron encontrar ningún oro de lo que tenía el cacique Calarcá, que también dentro de la historia le entregó el alma a la montaña. Entonces, digamos que el guardián de esta montaña es el cacique Calarcá. Hay unas energías, como llegué a decir Marcelo, muchas veces que uno va como con esa intención de que lo asusten, o a veces uno encuentra como que ese tipo de energías. Y no, yo la historia de Calarcá nunca le tuve miedo, de hecho le tenía mucha admiración porque fue un gran guerrero que defendió el territorio hasta el último momento, pero fue traicionado por los mismos indígenas, por otro pueblo de indígenas también que era colindante con el departamento, y con otras cosas que van alrededor de esa historia, que es un poco confusa y hemos tratado de dilucidar. Sí, y de hecho muy densa, porque según algunos historiadores al cacique Calarcá le mataron un hijo y se lo entregaron en una bolsa, bueno, una cosa tremenda. Y otros historiadores dicen que eso no sucedió. Y bueno, pues definitivamente lo que está es la energía que hay en la peña, ¿sí? De hecho, uno entra a las cavernas que hay, que están llenas de murciélagos, que hay que entrar con cierta seguridad. Usted siente que hay un calor dentro de la roca, que igual no es que uno se meta a profundidades, sino prácticamente es como usted entrar a un y entender cuarto, que es un lugar frío. Sí, debería ser un lugar frío, y hay sitios que son netamente calurosos. Y de sofocantes. Hecho, sí, exacto, sofocantes. Hay sectores que uno siente que se queda sin respiración. De hecho, cuando estoy hablando me acuerdo del espacio y me genera como esa ansiedad, porque hay espacios de Peñas Blancas que sinceramente la energía está totalmente cargada y uno no sabe de qué. O sea, uno sabe que no es bueno, pero tampoco es malo, pero hay como una mezcla extraña de esas energías. Y pues a nosotros se nos manifestó en forma de bulto, por decirlo así, en varias ocasiones, en forma de un bulto, de algo blanco. En otra ocasión fue algo más gris, pero de todas formas era un bulto que no tenía definición, pero sí nos seguía el paso, y más las veces que nos quedamos casi llegando o rayando las 8 de la noche. Entonces, después de las 7 la situación en montaña cambia mucho. De hecho, no es recomendable que la gente esté por allá haciendo ese tipo de caminatas, pero pues uno antes era más irresponsable. Y entonces encontrábamos esa energía mucha gente dice que si uno se queda a acampar en la parte superior de la peña, va a escuchar los caballos de los españoles, que va a escuchar los indígenas, que va a escuchar dialecto indígena, que le van a uno a mover la carpa, que le van a apagar a uno la fogata, que, bueno, mejor dicho, una cantidad de historias que... Una amalgama de actividades. Sí, que uno dice, esto es paranormal, esto es poltergeist, ¿esto qué es?
Entonces sí, la historia está, obviamente hay que ir a esos lugares para vivirla, para hacer ese contacto, pero pues ya bajo la responsabilidad de cada quien. Y todo con la línea del respeto. Claro que sí. Arlex, tenemos un último aporte que nos envía Marcelo. ¿Tenemos tiempo? Sí, claro. Listo, vamos directamente entonces con el último aporte que nos entrega Marcelo en esta noche de misterio en Gritos del Más Allá. Miren, chicos, casualidades y las hay. Yo justo en mi grupo de WhatsApp Zona Cero Lo Paranormal estuve proponiendo un tema a los amigos. Vamos salvando algunas diferencias, ¿no? Hablando de temas malditos. Siempre se habla de algún tema, de algún edificio histórico, algún edificio antiguo. Pero ¿quién de ustedes en su barrio, a ver, allá en Colombia seguramente que pasa, esto pasa en todos los lugares del mundo, sospecho yo, ¿no? Digo, ese negocio en el barrio de uno, ¿no? O en el pueblo de uno, ese local que nunca funcionó, ¿no? Que nunca funcionó. Sea cual fuere el negocio que alguien quiera emprender ahí, nunca funcionó. Acá yo justo le comentaba a los chicos hoy de mi grupo que yo a 3 cuadras tengo un local que yo monté para un vecino que iba a poner un kiosco, un drugstore, un maxi kiosco de 24 horas, y duró 8 meses. 8 meses es lo que duró. Pero anteriormente, yo hace 9 años que vivo acá, eso fue carnicería, local de venta de comida para perros, local de artículos de limpieza, cotillón, y todos los negocios no funcionaron más de 8 meses. Pero ¿cuál es la particularidad acá? Se mudaron, pero no a otro lugar, sino que el cotillón, por ejemplo, que funcionó 6 meses, después perdió, se mudó al local de enfrente en diagonal. Y hoy se cansa de vender, sigue estando. El de venta de comida para perros se mudó al local de enfrente y se cansa de vender. La carnicería se mudó casi a la esquina y hoy ya tiene 4 carniceros despachando carne en los mostradores y ahí no funcionó. Yo cuando estaba montando ese local, una vez estábamos con Omar, el dueño, y yo estaba cortando con la sierra circular las maderas para armar las estanterías. Y ellos tenían, el local es enorme y tiene plafones de luz 4 a la derecha y 4 a la izquierda. Una llave a la izquierda para encenderlos de la izquierda y una llave a la derecha para encender los de la derecha. Se apagaron y yo justo estaba con la sierra, había dejado la sierra y estaba buscando unos tornillos y dije, uy, cortó la luz. Nos fijamos la térmica estaba bien, pero cuando nos fijamos las llaves de luz, alguien las había apagado. También, como le falló el empleado que iba a atender en la primera temporada, el primer mes, el kiosco, como yo sufro de insomnio, me dijo él si podía hacerle el favor de atendérselo. Le dije que sí. Y durante la noche en ese lugar se escuchaban ruidos, sobre todo en el baño, y a veces daba la sensación como que alguien pasaba detrás de uno, ¿no? Yo pasaba mi horario y salía, pero no sé si maldito, ¿no? Pero alguna especie de decreto. ¿Qué es un decreto de golpe involuntario? Por ejemplo, vieron que a veces una casa, cuando el dueño de muchos años se muere, la casa se cae a pedazos, o sea, las plantas no crecen, la casa se vive rompiendo. Es porque, fíjense que hay muchos, los viejos sobre todo, uy, cuando yo me muera, ¿quién va a mantener la casa? ¿Quién va a mantener mis plantas? Eso es un decreto involuntario que da una persona, ya supeditando y casi condenando a quienes van a vivir a que nada va a funcionar porque él en su psiquis y en su energía, en la telergia que deja, la memoria de impregnación que deja en la casa, ya deja ese decreto involuntario para los desafortunados que pueden llegar a querer vivir ahí o quieren emprender una pyme en un local. Bueno, ahí escuchábamos a Marcelo con estas historias y sí, eso se encuentra en muchas partes. De hecho, aquí, Arlex, nos ha tocado ver locales en este centro comercial. Ojo, en este centro aquí comercial, estamos hablando locales de centro comercial, sí. Que lo que ponen se quiebra. Sí, de hecho sí. De hecho hay muchos como muchos como eso. Sí, me gusta mucho lo que dice Marcelo. De hecho, de ese tema de decretar, pues solamente lo había leído en El Secreto como tal. Pues decretar que a usted le va a ir bien, que si a usted no le gustan las colas, pues no hable de las colas, que uno atrae lo que no le gusta, pero pues a pasarlo a
una parte espiritual, a ese decreto de mucho más allá, y de hecho sí he escuchado demasiadas personas, como dice Marcelo, es como el pacto de la muerte. Eso. Si yo me muero, usted va a ver tal cosa y va a saber que estoy bien. Sí. Que eso es un pacto que tenemos que tratar en uno de los programas. Sí, claro, que deberíamos tratar, obviamente. Pero por eso mismo... Es una promesa, ¿cierto? Sí, es como una especie de promesa. De hecho, yo tengo una historia, pero no la vamos a alcanzar a contar hoy, que tiene que ver con mi ex, con mi primer amor, o mi único amor, que fue una chica de colegio que ella murió. Yo no la dejé descansar por mucho tiempo. O sea, yo la amarré a este plano. Y ella se me presentaba en sueños. Cuando yo ya la liberé, ella ya descansó y totalmente no la volví a ver en sueños ni nada. O sea, no me aparecía, prácticamente se me aparecía en todo lo que eran sueños. Yo me la pasaba soñando con ella porque la tenía sufriendo. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, de decretos, a veces uno es muy descuidado con lo que dice. Y eso que lo que dicen los viejos, lo que dicen los adultos, muchas veces es el apego, que eso también es una energía que se pega en todo lado, porque hay unos apegos que son involuntarios, sí, porque dicen, ay, mis matas, como decía Marcelo, y la verdad, muchas señoras y muchas personas que son, digamos, que muy amantes de ciertas cosas, o quién va a cuidar mi perro, quién va a cuidar el carro, quién se va a encargar de que la casa no se caiga. Ese tipo de situaciones de verdad están muy marcadas. Claro que sí. Y vuelven un lugar, digamos, de una corriente muy diferente a lo que se siente. Mire que hemos estado... Se siente un vacío. Sí, hemos estado en lugares donde usted llega y la energía es súper chévere, usted está todo el día y no se siente cansado, usted llega a otros lugares que usted entra y a los 5 minutos se quiere ir porque ya se siente cansado, estresado, con el genio irascible. Entonces hay que también tener muy en cuenta todos esos procesos para poder utilizar nuestro escudo natural y subirlo al máximo, y saber implementar también estos tipos de limpieza. Lo que decía Marcelo antes de irnos, porque ya se nos acaba el tiempo, es muy importante, es tener en cuenta que si usted va a llegar a un lugar, si usted va a llegar a algún espacio, pues lo que sería hacer, digamos que drásticamente, sería una limpia, ¿sí? Llegar a manejar el tema de las energías, mirar cómo está el espacio. Bueno, hay unas condiciones muy importantes que son unos métodos bastante interesantes, que obviamente con todos los lugares no funciona, porque hay con lugares que son completamente difíciles, y créame que regar agua bendita, porque sí, o hacer un círculo de fuego, como lo hemos visto en videos de TikTok, que nos parece un chiste, que hay que llevarlo en televisión también, mostrar este tipo de cosas que nada que ver. Que más es forma de alardear, ¿no? Alardear, sí. O sea, usted para que prende un círculo lo hace mal, no hace bien las conexiones, no hace bien, lo que está haciendo es nada. Sí, señor. Entonces, llegar a limpiar un lugar maldito tampoco es que sea la fácil, eso tampoco es, porque si no todo el mundo lo hiciera. Sí, es cierto. De hecho, es muy complejo, es tan complejo como un exorcismo, por así decirlo. O sea, de cierta manera, sí. Sí, de cierta manera, sí, es exorcizar un objeto, una casa, un lugar de... Los relojes de los muertos en batalla. Ajá. Sí, señor. Hay mucho tema, todavía nos falta tema de estos lugares malditos. Hombre, llevamos año y medio y sin duda cada vez que uno entra hay más cosas que aparecen para tratar. Para tratar. Bueno, nos vamos. Claro que sí, le damos un saludo a Lucenit Soler, Antonio TG, Ofir Soler Muñoz, Jenny Flack Orozco Lozano, igualmente Adriana Mazaeda. Le damos un saludo también a Gerardo Vinicio Tablada, Cepeda, igualmente a Nacho Ledesma Gómez, Rayo de Luz Veloz, al señor Marcelo Fernández, que siempre nos apoya con estos buenos aportes. Y bueno, a Cristian Devian, nuestro director de energía, que está ahí conectado con nosotros. A Javier Peña, dueño de esta casa radial, y a todos aquellos que el día de hoy se conectaron y que también nos permitieron llegar a sus hogares. Recuerden que si quieren hacer maratón, lo pueden hacer en YouTube. Sí, señor. Estamos ya en proceso de terminar de subir todos los videos, puesto que hemos tenido ciertos problemas con los limitantes. Entonces, en YouTube estamos hasta la 3ª temporada. Si no logramos solucionar el problema de la carga de los videos, estarán solamente desde la 3ª, la 5ª y la 6ª, que es en la que estamos. Un agradecimiento y bueno, como le diría nuestra mascota, que la oscuridad no invada tu hogar. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial.
Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Line para todas sus fiestas y eventos. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. IDE Hogar. La restauración es un arte. En IDE Hogar es una realidad. Los muebles hacen parte del hogar. Nuestra empresa